distinguir seguramente la donación. La donación es un acto de liberalidad entre vivos. Quiere decir que cualquiera de nosotros que tuviera un patrimonio y quiere entregárselo a alguien, es libre de hacerlo voluntariamente. Yo puedo dar en calidad de donación uno o determinados bienes que tengo en favor de una persona. Cuando eso no lo hago en vida y lo dejo para que se cumpla después de mi muerte, se llama legado. Cambia el nombre sustancialmente de donación a legado, pero la naturaleza sigue siendo la misma. Es prácticamente un regalo que una persona hace en favor de otro. Esto para que ustedes más o menos ya se formen una idea de todo lo que van a venir a exponer sus compañeros. El Código Civil, en esta figura en especial, podríamos decir que no ha dejado nada suelto, porque establece el tipo de legado, quiénes son los beneficiarios del legado, cómo se hace el legado, etc. Nos da toda la descripción completa en el Código Civil y sus compañeras lo que van a hacer es reproducir eso. Finalmente, el día lunes nos vamos a concretar en las formas en las que pierde eficacia un testamento. Hay tres figuras jurídicas que hacen que se llegue a esta situación en el caso de la sucesión testamentaria. Y finalmente estaremos terminando el avance de toda la materia, interiorizándonos un poco de lo que es la forma de tributar en relación a la sucesión testamentaria. ¿Qué es lo que menos se aborda cuando vean el tema tributario? El derecho tributario probablemente no lleguen a revisar ese tema, y para evitar que exista un vacío ahí, vamos a cerrar con eso. Y ya habíamos terminado nuestro programa del año. Les voy a pedir entonces que estén atentos. Son estos 3 días que nos quedan con estas exposiciones. Sus compañeras a tiempo de intervenir me van a ir pasando sus nombres, por favor. Y no se olviden que hasta este fin de semana, todos los grupos que les faltan al Classroom tienen que remitir sus diapositivas. Y para la siguiente semana, los 2 grupos restantes. ¿Ya? Eso, por favor. Comenzaremos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi grupo y mi persona vamos a exponer lo que son el legado. Mi nombre es José Antonio Rojas Lizano. Primeramente, cuando una persona decide hacer un testamento, este tiene la oportunidad de expresar su última voluntad sobre cómo se van a repartir sus bienes. Y en este acto, que es el testamento, el testador puede designar, no solo tiene la posibilidad de designar a sus herederos, sino que así también puede designar a sus legatarios, que serían aquellas personas con las cuales el testador a lo largo de los años haya llegado a formar vínculos de aprecio, y como gratitud los nombre como sus legatarios, así como también podría nombrar como un legatario a una institución de ayuda a los necesitados, quizás con el hecho de querer redimir los pecados que éste ha cometido en vida. Y partiendo de esto, en esta exposición vamos a intentar hacerles entender qué es el legado, qué diferencias tiene con la herencia y qué nos quiere decir el Código Civil acerca de este instituto. Primeramente, en los antecedentes. Su etimología proviene del legatum es donatio aquaedam ad depositio relicta. El derecho romano se desarrolla en el derecho clásico y fue donde se fue desarrollando un sistema
jurídico que permitía al testador transmitir bienes específicos a particulares. Y este instituto delegado en el derecho romano, en principio era un acto solemne, es decir, tenía requisitos, formalidades, pero cuando Justiniano ingresó al poder, esto fue cambiando porque él interpuso que se podía transmitir los bienes a través del codicilo. El codicilo era una especie de acto breve que se otorgaba en caso de ausencia del testamento. Y para juristas como Modestino, como Justiniano, el legado era una donación dejada por el difunto. Bien. Ahora, en cuanto a la definición de legado, el legado es una disposición testamentaria concreta mediante el cual el testador le asigna un bien, un derecho o una ventaja específica a favor de una persona. Bien, para entender mejor esto, podemos decir que vamos a diferenciar lo que es la herencia y del legado. Mientras que un legatario va a recibir un derecho en concreto, el heredero asume la posición del fallecido como sucesor general. Esto significa que, suponiendo que yo fuese el hijo de esta persona que ha fallecido, si yo fuese el hijo, el cónyuge, por ser solo el hijo o el cónyuge, ya tengo derecho a recibir parte del patrimonio, ya sea la casa, el auto, los bienes que tuviese. En cambio, si alguien se me asignara a mí como un legatario, yo podría recibir un bien en específico, un concreto. El bien específico concreto se refiere a que yo voy a recibir un monto económico, una joya valiosa, un auto, una colección de sellos. Luego, en cuanto a la noción, el artículo 1181 nos dice que el legado es la liberalidad que se hace en el testamento sobre bienes de libre disposición. Esto significa que el testador va a realizar un testamento, y en este testamento va a dar un bien que le pertenece como regalo. Y lo que se refiere a libre disposición significa que se va a tener que respetar la legítima que le corresponde a los herederos forzosos. El legado tendría que corresponder a la quinta parte de liberalidad. Y después nos dice que todas las cosas, todos los derechos pueden darse en legado, siempre que no se vaya en contra de la ley y siempre que se tenga elegante propiedad sobre las cosas. Esto es simple, ¿no? Si tú vas a dar algo en legado, un auto, el auto te tiene que pertenecer a ti. No podrías dar en legado un auto que has robado, o no podrías dar en legado una fábrica de estupefacientes. Bueno, sería otra cosa. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de dos conceptos importantes dentro del derecho sucesorio, los cuales se relacionan con la transmisión de bienes después de la muerte de una persona, que sería lo que es la herencia y el legado. La diferencia que existe entre la herencia y el legado es que la herencia es universal, es decir, que puede adquirirse todo lo que es el patrimonio, todos los bienes de la persona que muere. En el legado es a título particular, que quiere decir que solo va a recibir una parte de lo que es la herencia, puede ser un auto, puede ser dinero, joyas. Y en la herencia nos dice que puede ser responder por deudas y cargas hereditarias, es decir, que si el legador en este caso tenía deudas, entonces el heredero va a tener que responsabilizarse por esas deudas. Pero en el legado nos dice que el legatario no puede responder por lo que son las deudas generales de la herencia, es decir, que en este caso tampoco puede hacerse responsable de lo que son las cargas hereditarias. Esto quiere decir que si el legador muere después de su muerte, entonces el legatario no puede responsabilizarse de lo que son los gastos funerarios, gastos judiciales o notariales. En la herencia nos dice que se puede adquirir por ley o testamento, pero en el legado nos dice que solo se puede adquirir por testamento. En este caso, el testador tiene que decir en su testamento a quién le va a dejar una parte de sus bienes. Y en la herencia nos dice que el heredero puede aceptar o repudiar lo que es la herencia, pero si es que acepta, tiene que ser
beneficio de inventario en caso que el legador tenga deudas o obligaciones. Y en la parte del legado nos dice que se adquiere de manera automática, es decir, cuando el testador ya muere. Características del legado. Nos dice una de las características es que es un acto de liberalidad, que quiere decir que el testador de manera en este caso el testador de manera nos dice que el testador en este caso al legatario le puede testar sus bienes sin exigirle nada, o sea que no le va a exigir lo que es cumplir obligaciones o cargas hereditarias. Y en la parte 2, que es la disposición testamentaria, nos dice que el testador solo le puede testar al legatario en un testamento. Es decir, que no puede haber contratos o algún acuerdo privado. Y en la parte de 3, que tiene que ser una disposición a título particular, que quiere decir que el testador al legatario solo le va a dar una parte de sus bienes. En este caso puede ser, no sé, su auto, motos, o como bien ya dijimos, joyas o dinero. Capacidad para ser legatario. Según el artículo 1118 nos dice que puede ser heredero, puede ser legatario también todas las disposiciones que tiene el heredero. En este caso, todo el que puede ser heredero también puede ser legatario. Sí, perdón. En este caso nos dice que pueden ser las personas naturales o físicas, las personas jurídicas, que pueden ser instituciones o asociaciones, y para poder ser el legatario tiene que sí o sí esa persona existir o ya haberse concebido al momento de hacer el legado. Y el artículo 1122 al 1124 nos dice sobre las prohibiciones para ser legatario. En este caso excluye a los que son indignos o incapaces. Primeramente, buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Ana Belén Carvajal Aquino y les voy a hablar sobre la aceptación y la renuncia del legado, que está estipulado en el Código Civil en el artículo 1183. Hay que entender que el legado se adquiere de manera automática sin la necesidad de una aceptación expresa. Eso ya se presume que automáticamente que se define que es un legatario. El legatario puede renunciar si lo desea, tiene la voluntad de poder realizar esto, siempre y cuando haya una controversia o duda donde un juez puede fijar la necesidad de un plazo para ver y que declare su voluntad de querer renunciar o aceptar bien, renunciar en pocas palabras el legado. Como luego les voy explicando el carácter de la renuncia, en la cual debe ser esta donde se pierde el derecho en la totalidad, no existe la renuncia por parcial o cierta parte. Legados o hechos a personas incapaces, en el artículo 1184, donde nos dice que si una persona es incapaz, en este caso los menores de edad o personas con discapacidad o algún acto, pueden directamente, lo tienen sus tutores o padres para poder aceptar o rechazar. Si los padres no pueden, o los representantes se imponen cargos o condiciones, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si María, al fallecer, deja a su sobrino de 12 años un terreno en la cual estipula una condición en la cual diga una parte, cuando él cumpla los 18 años deba donar una cierta parte a una obra benéfica. Los padres pueden esto llevarlo ante un juez para que pueda ver si esto se pueden directamente, no puedan aceptar directamente el legado.
tienen que siempre pedir un permiso al juez para que esta persona pueda aceptar. Ahora, en caso de que los padres exista una controversia, que el papá diga no, que mi hijo acepte, y la mamá diga que no acepte la condición que tiene del relegado, la condición de esa propiedad, entonces directamente igual va la controversia donde el juez decide quién decide que esté en beneficio al menor para un futuro o no. También tenemos el carácter a la renuncia del legado, de lo que les estuve hablando en un principio, que está estipulado en el artículo 1185 del Código Civil, en la cual nos dice que la renuncia del legado es un acto definitivo o irrevocable, por lo que el legatario no puede cambiar su decisión. Bien puede aceptar ambos, puede ser heredero y también puede recibir la herencia y puede aceptar el legado, o también puede renunciar a la herencia y aceptar el legado, o viceversa, renunciar al legado y recibir la herencia, o simplemente renunciar a ambos. Pero su decisión no es irrevocable. No puede decir después de un tiempo, quiero volver a aceptar mi legado. No puede. Directamente se respeta la autonomía de la voluntad, en la cual ya no se le puede considerar más el tema de aceptar o rechazar el legado. Heredero y legatario, estipulado en el artículo 1186 del Código Civil, en la cual nos dice que si una persona, pues es lo mismo, similar a lo que les estaba hablando, de que si uno puede decidir si bien aceptar a ambos, o rechazar uno, o rechazar ambos. Y hay que entender la diferencia que les estaban acercando mis compañeros, la diferencia que es un legatario y un heredero. El heredero recibe las deudas, puede recibir directamente las condiciones, las obligaciones, como les estipula en este ejemplo, y el legatario automáticamente solo recibe el bien en específico. Por ejemplo, en este ejemplo nos dice don Pedro en su testamento dispone lo siguiente: dejo a mis 3 hijos, Juan, María y Luis, todos mis bienes y derechos y acciones en partes iguales. Además, lego a mi hijada Carla mi automóvil Toyota Corolla, automáticamente, estipulando que Juan, María y Luis son herederos porque reciben la totalidad o una parte del patrimonio, y esto quiere decir que reciben bienes, deudas, derechos y obligaciones de Pedro. Ellos también suceden al testador en todos sus derechos y deberes y son continuadores legales de la persona fallecida. A lo contrario de Carla, es legataria porque solo recibe un bien en específico, en este caso el automóvil, que le fue dejado expresamente en el testamento. No participa de las deudas ni de los demás bienes del causante. Su derecho es particular y es no universal. El colegatario, artículo 1187 del Código Civil, nos dice que el colegatario surge cuando un mismo bien es legado a varias personas sin que el testador indique las proporciones de participación en tal situación, la cual la ley presume que todos los colegatarios tienen derechos iguales sobre el bien. De esta manera se busca prevenir los conflictos y garantizar el repartimiento equitativo. Como en este ejemplo que nos dice, si una persona deja testamento, por ejemplo dice, dejo mi casa a mis sobrinos Juan y María, sin aclarar cuánto para cada uno. Juan y María son colegatarios y cada uno recibe el 50% del bien directamente para que no existe el conflicto y se pueda valorar el derecho de la igualdad en los bienes. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yesenia Cervera. Yo les voy a explicar el artículo 1188 del Código Civil, que nos dice que el legado de la cosa ajena. En el artículo 1181 del Código Civil boliviano nos establece que únicamente el objeto de los legados y los únicamente puede ser objeto de legados los bienes y derechos que sean propiedad del testador. En el artículo 1188 nos reitera esta disposición. Nos señala que el legado de la cosa ajena es nula, incluso si el testador creyó ser dueño de esta o sabía que le pertenecía a un tercero. Bien, nos pone 2 disposiciones que son las siguientes. Una, cuando el testador ordena expresamente que la cosa ajena sea adquirida para entregarla al legatario, o cuando en el texto del testamento se infiere claramente que esa era la voluntad del testador. Entonces, en cualquiera de estos, para cumplir la disposición del
del testamento, el heredero debe cumplir sus disposiciones del cuyus, ¿no? Por ejemplo, tiene que obtener el bien y luego cumplir sus disposiciones que dejó en el testamento. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. Si don Pedro otorga testamento dejando en el legado a su sobrino Juan una casa que en ese momento pertenece a un tercero, si en ese momento don Pedro muere sin haber adquirido la casa, el legado es nulo. Pero si antes de su fallecimiento don Pedro compra la casa y se convierte en su propietario, el legado será válido y Juan podrá recibirla. Es lo que anteriormente les estaba explicando. En este caso, don Pedro, antes de fallecer, ha comprado el bien, entonces el legado pasa a ser válido. A continuación les voy a explicar el artículo 1189, que es el legado puro y simple de la cosa determinada. El legado puro y simple de la cosa determinada, según el Código Civil, otorga al legatario el derecho de propiedad sobre la cosa legada. Desde el momento del fallecimiento del testador, el derecho puede transmitirse a sus propios herederos. Sin embargo, cuando el legatario no puede directamente ir a ocupar esa vivienda, ese automóvil o la cosa que le ha dejado en el legado, ¿verdad? Tiene que pedir judicialmente a un juez, o si no, para que éste le pueda entregar la cosa legada. Por ejemplo, si don Luis lega a su hija un vehículo en específico, desde la muerte de don Luis, Ana adquiere el derecho sobre el auto, pero esta debe pedir al juez la entrega de forma formal antes de poder usarlo y disponer de él. En el artículo 1190, frutos de la cosa legada. Los frutos que genere la cosa legada pertenecen al legatario desde la muerte del testador. Sin embargo, si la cosa legada no está individualizada y se determina solo por su género o cantidad, los frutos corresponden al legatario desde que solicite judicialmente la entrega o desde que ésta haya sido prometida. Todo esto se aplica salvo que el testador haya dispuesto una voluntad diferente en el testamento. Esto nos quiere decir que en este ejemplo les va a parecer más claro. Si el testador lega a su sobrino una casa, pero los bienes que se han generado desde su muerte pertenecen al sobrino. Pero si lega 100 sacos de trigo sin especificar cuáles son los frutos o beneficios, solo corresponden desde que el sobrino pida o se le prometa la entrega. Este sobrino tiene que ir igual como anteriormente, aplicando el artículo 1189, tiene que pedir judicialmente de forma formal lo que ya sería los bienes del legado. Ahora sí, en el artículo 1191, el legado bajo condición o término legado sujeto con condición. El legado sujeto a condición se encuentra condicionado al cumplimiento de un hecho futuro incierto. Dicha condición puede ser suspensiva cuando el derecho del legatario nace solo si se cumple la condición, o resolutoria cuando el derecho ya existe pero se extingue al cumplirse la condición. En este ejemplo podemos ver, si un testador dispone que deja una casa a su sobrino, si éste termina sus estudios universitarios, el legado lo puede adquirir el derecho, solo la casa, puede adquirir el derecho de la casa cuando cumpla esta disposición. Y en el artículo 1192, el legado con carga establece que un legado puede ser instituido con carga, es decir, el legatario debe cumplir una obligación impuesta por el testador antes o después de recibir el bien legado. Esta carga solamente será exigible dentro del valor de la cosa legada y no puede ser lícita, imposible ni excesivamente onerosa. En este ejemplo, un testador lega una casa a su sobrino con la condición de que done parte de los alquileres a un orfanato. Esta carga es válida porque es posible y no es ilícita.
Entonces, pero si el testador, digamos, impusiera una carga que sea excesivamente onerosa, entonces el juez va a determinar esta y se va a considerar si está puesta y el legado va a seguir siendo válido. En este caso, el juez, antes de que el legatario vaya a pedir formalmente el legado, que se cumpla el legado, perdón, el juez algunas veces pide garantías para que esta para que se le den el legado, ¿no? Porque si no cumple por la disposición, por ejemplo, en este caso, que donen los alquileres al orfanato, entonces, por eso en este artículo siempre se pide una garantía. Bueno, eso ve el juez también, ¿no? A su disposición. Gracias. Bueno, entre la voluntad del testador y el cumplimiento de la ley existe un equilibrio que le da sentido al derecho sucesorio. En esta parte que voy a continuar explicando, voy a explicar la parte de qué regula el Código Civil en estos artículos siguientes. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Voy a explicar los artículos del 1193 al 1197. ¿Su nombre? Mi nombre es Clara Manquetal. Bueno, continuando. En este artículo nos habla sobre la carga ilícita o imposible. Como bien lo había mencionado mi compañera, el legado es una cosa específica. Pero, ¿qué pasa cuando este legado que deja la persona es con una condición que dice, te dejo mi casa, pero con la condición de que tú en mi casa cometas o realices actos ilícitos? Esto pierde su valor. O cuando nos habla de algo imposible, como decir, te dejo mi terreno con la condición de que tú construyas una casa en Marte. O también el Código Civil nos habla de que si esta condición ha sido la esencia del legado, este puede llegar a ser nulo. Bueno, continuando. Hablamos sobre la entrega de la cosa legada, que está reconocida en el artículo 1194. La cosa legada es a que el legatario va a recibir la cosa legada y la debe recibir completa. Pongamos el ejemplo de que le voy a legar a mi sobrino un automóvil. Este automóvil va a constar de un motor, puertas, llaves, documentos importantes. Pero si otra persona con mala intención va a quitarlo, esta persona no va a recibir completo el legado. Y este artículo reconoce y nos dice que la entrega de la cosa legada debe entregarse completa y con sus partes esenciales. El legado de inmuebles. Cuando hablamos de legado de inmuebles, nos hace referencia específicamente a casas o a terrenos. Y nos dice que cuando se construye o el testador ha dejado una casa y antes de su muerte ha construido un segundo piso o ha hecho mejoras a su propiedad, esta se entrega tal y como estaba al momento de su muerte y el legatario lo va a recibir con aquellas refacciones que él haya hecho. Pero si el testador ha comprado otro terreno aparte, en este caso no se va a incluir. Y en el artículo 1196 nos habla de la cosa perteneciente solo en parte al testador. Esto es más conocido como la copropiedad, cuando nos habla de que una persona comparte su propiedad con otra y ambos son dueños. Pero en este caso nos dice que se permite que el testador pueda legar una parte, o sea, la parte que solo le pertenece. Y en este caso sí se reconoce y se está permitido, pero el legatario lo va a recibir solo esa parte y no va a afectar a la otra parte de la otra persona. Eso pasa en el tema de la copropiedad. No se olviden que dentro del régimen de propiedad privada uno puede ser propietario de la integridad, pero también puede ser copropietario con otras personas. Cuando es uno copropietario,
legatario tiene una alícuota o una parte abstracta. De esa parte abstracta que tenemos, también nosotros podemos decidir y darle en legado. Imagínense que ustedes hubieran heredado junto con sus hermanos una casa y en esa casa les toca la cuarta parte. De esa cuarta parte, si ustedes quisieran, pueden dejar en legado solamente esa fracción a una persona y eso lo van a instituir a través del testamento. Y obviamente lo que dice su compañera es que ese legatario va a entrar en el lugar que tenía el testador en esa propiedad con esa misma condición, convirtiéndose en otro copropietario más. Continúe, por favor. Bueno, y el artículo 1197 que nos habla sobre el gravamen de la cosa legada. En este caso nos dice que cuando el testador ha dejado una propiedad o ya sea un bien que tenga algún tipo de deudas, alguna hipoteca o algún gravamen, el legatario lo va a recibir con el gravamen o con ese tipo de deudas que haya tenido. Y aquellos intereses que se hayan generado durante ese tiempo deben ser pagados y cumplidos por la herencia, salvo que se haya dispuesto salvo que se disponga otra cosa en el testamento. Bueno, voy a dar la palabra a tu compañero. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctora. Voy a continuar. Dentro de los tipos de legados que hay, por ejemplo, tenemos este legado que es el legado de cosas determinadas solo por su género. Esto sucede cuando el testador, por ejemplo, no señala un bien en específico, sino que lo hace por el tipo de, por su tipo, por su género. Por ejemplo, puede decir yo lego un caballo, o lego una tonelada de trigo, o lego un automóvil. En este caso se podría decir que es válido siempre y cuando, asimismo también es un caso de que no esté en su patrimonio. Los herederos pueden o deben conseguirlo. Existen dos formas, ¿no?, en las que se puede elegir. Una es en el caso del heredero. Este puede elegir, se podría decir, dentro del legado debe escoger algo que es de la calidad media, y en el caso del legatario puedes quedarse con lo que mejor le convenga. Siempre se va a buscar lo que es la voluntad del testador, ¿no? Dentro de otro tipo de legado tenemos el legado alternativo que está en el artículo 1190. Por ejemplo, esto nos dice que cuando el testador deja varios bienes, el legatario solo puede recibir uno, pero este puede elegir, ¿no? Al igual que el anterior, el heredero igual puede elegir primero, salvo que el testador puede disponer, ¿no?, que elija primero el legatario. Existe una flexibilidad, ¿no?, pero asimismo causa conflictos. Por ejemplo, puede decir, lego a mi sobrino mi casa o, por ejemplo, mi colección de monedas. Si no se indica quién elige en este caso, va a decidir el heredero. Y si se da en este caso el derecho, puede escoger el legatario y este va a elegir, ¿no?, el bien que prefiera. Dentro del legado igual existe el legado de las cosas fungibles que está contemplado en el artículo 1200. Este, por ejemplo, se aplica a todos aquellos bienes que pueden reemplazarse por otros. Tal es el caso del dinero, los granos, vinos y otros, por ejemplo. En esto existen, se podría decir, condiciones específicas que tienen que determinar lo que es la cantidad y el lugar en donde van a estar, ¿no?, para que estos sean válidos. Por ejemplo, si no se indica la cantidad ni el lugar, no tiene valor. Asimismo, por ejemplo, puede darse el caso en el que se diga lego el maíz a mi primo. En este caso no es válido porque uno no dice la cantidad, dos no dice dónde. Por ejemplo, en el otro caso está más claro que dice lego 50 sacos de maíz que tengo en mi granero. En aquí ya se está especificando de manera concreta la cantidad y el lugar y a quién se podría decir. Otro tipo de legado tenemos el legado de muebles o predios con sus pertenencias. Este está en el artículo 1201. Cuando el testador lega, se podría decir muebles, se entiende que son de uso doméstico. Asimismo, si se lega, por ejemplo, una casa con muebles, son aquellos que son de objetos de uso diario. En el caso de que, por ejemplo, si se
se legara una hacienda, este va a abarcar herramientas, animales, maquinaria, todo lo que va a ser necesario para su funcionamiento. Lo que se podría decir que la idea es que el legatario reciba, ¿no?, un conjunto útil y coherente para que pueda, sin que pueda incluir bienes ajenos, ¿no? Como por ejemplo, si hay el caso de que una persona lega su casa con muebles, esto va a incluir tanto camas, mesas, sillas, pero no joyas, porque no está contemplado. Y si una persona decide legar su hacienda, por ejemplo, va a incluir herramientas, animales, maquinaria, todo, ¿no?, referido a eso. Dentro de otro tipo de legados, por ejemplo, tenemos el legado a favor del acreedor. En este caso ocurre cuando el testador lega a su acreedor, y es decir, que no se va a presumir como un pago de la deuda, es decir, que si no, más que todo se considera como un regalo adicional, salvo que el testador indique, ¿no?, que lo contrario. Lo que se puede decir que este artículo trata de evitar, ¿no?, que exista una confusión de pago cuando una persona puede dejar un legado y puede creer que puede ser a cuenta, no puede llegar a pensar que se está compensando con la deuda que tenía. Por ejemplo, aquí tenemos que dice que un testador debía $10,000, por decir a Pedro, y además le está legando un reloj de oro. Pedro puede recibir el reloj y cobrar la deuda, a menos de que el testador haya dicho que el reloj va a ser a cuenta de la deuda, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Camila Choque. Continuando con los últimos 3 tipos de legados, tenemos el legado de crédito o liberación de deuda. El legado de crédito o liberación de deuda es una disposición testamentaria mediante el cual el testador decide a favor de un heredero o legatario de transferir el derecho de cobrar un crédito que otra persona le adeude o bien liberar a un deudor de la obligación de pagarle. La característica esencial de este tipo de legados es que solo tiene eficacia respecto al crédito o deuda existente al momento de su fallecimiento. Esto significa que si el crédito fue pagado en parte, el legado solo surte efectos por la parte restante. Y si la deuda ya fue cumplida, el legado no tiene efecto alguno. El legado de alimentos. El legado de alimentos es una disposición testamentaria mediante el cual el testador ordena que se otorgue asistencia familiar a una persona, bajo las reglas establecidas en el Código de Familias. Además, si el causante acostumbraba en vida a socorrer regularmente a una persona necesitada, la sucesión debe continuar brindándoles ayuda por 6 meses después de su fallecimiento, aunque esta disposición esté expresa en el testamento. El legado de usufructo, uso, habitación y servidumbre. El legado de usufructo, uso, habitación y servidumbre se refiere a ciertos derechos reales que el testador otorga al legatario a través de su última voluntad. Es decir, que este tipo de legados otorga al legatario el derecho de usar y disfrutar del bien, pero sin transferir la propiedad. Este tipo de legados, por su naturaleza, suele ser vitalicio, es decir, mientras viva el legatario. Sin embargo, el testador puede determinar expresamente un tiempo menor, y si el legatario es una persona colectiva como instituciones, fundaciones, asociaciones, el legado tiene un plazo máximo de 30 años. Bueno, continuando con la extinción de los legados. La extinción de los legados se refiere a la situación en la que un legado deja de producir efectos jurídicos, es decir, deja de generar derechos a favor del legatario. Esto se produce por diversas causas, tales como la nulidad, cuando el legado no cumple los requisitos legales o es contraria a la ley, al orden público o la moral. Por ejemplo, si una persona deja en su testamento una casa que no le pertenece, el legado es nulo, porque no puede dejar una cosa que no es suya. Por revocación, cuando el testador modifica o cancela un legado, esto que puede ser total o parcial. Por ejemplo, si una persona deja en su testamento un terreno para una persona
y después el testador decide modificar su testamento y retirar el terreno, entonces el legado se revoca. Por caducidad, cuando el legatario no puede o no quiere aceptar el legado, o la cosa legada ya no existe o perece antes que el testador fallezca, se produce la caducidad, es decir, se extingue por causas que impiden su cumplimiento. Por ejemplo, cuando el legatario fallece antes que el testador o la cosa legada ya no existe. Y por imposibilidad de la prestación, cuando el bien y obligación objeto del legado ya no se puede cumplir, siempre que esta imposibilidad no sea imputable a los herederos. Por ejemplo, si en el testamento deja un vehículo como legado y este vehículo se destruye en un accidente, el legado se extingue porque ya no se puede cumplir y esto no era atribuible a los herederos. Entonces podemos llegar a la conclusión que los legados son herramientas útiles en la planificación sucesoria, permitiendo al testador asegurar que ciertos bienes específicos sean entregados a personas determinadas, respetando así su última voluntad, como los derechos de los herederos y beneficiarios. Gracias. ¿Cuál es la actividad que tenemos? Ya, mientras la van preparando, simplemente una cosa. Se habrán dado cuenta que en este capítulo de los legados es la figura jurídica que contiene más versarios de carácter colonialista, se van a dar cuenta. Era típico de esa época donde las familias acaudaladas que no tenían hijos o no tenían herederos o señoras que no habían contraído matrimonio dejaban sus bienes para las iglesias generalmente y lo dejaban bajo esta forma del legado. Es curioso, si se dan cuenta, que a diferencia de muchas otras de las figuras que hemos ido revisando a lo largo de este periodo, de este año, es la que tiene mayores previsiones en qué tipos de bienes se van a dejar, cómo se va a dejar, si se trata de bienes fungibles, si se trata de bienes donde no se ha determinado el género, la naturaleza, etcétera, ¿no? En suma, lo importante es que entiendan en este punto que cuando se hace un legado, el testador tiene que tener todo el cuidado necesario. En realidad, más que el testador, al final de cuentas es el abogado. Esto es para el abogado, que cuando se hace el legado tiene que establecer las características, el tipo de bien, la ubicación del bien, para efectos de tomar posesión, de convertirse en el titular, etc. ¿Se dan cuenta? Y obviamente esto también obedece a que nuestro código, saben ustedes, que tiene bastante tiempo. Y muchas de las cosas que ahora se hacen y se pueden dejar en el legado, se pueden utilizar la información que contiene la base de datos de muchas oficinas públicas. Por ejemplo, lo que hoy tenemos con el tema de derechos reales a través de los folios. No se olviden que en esta época de nuestro código no existían las formas del folio real, no existía el registro en tránsito, de manera que había que recurrir al juez para pedir que ministre posesión. Ahora todo eso ha quedado soslayado, digamos, porque existen estas nuevas formas o mecanismos actuales para que podamos decir: al legatario le dejo esto en calidad de legado, este bien registrado con esta matrícula en la Oficina de Derechos Reales, este vehículo, esta cuota o esta acción en esta empresa, etc. ¿Ya? Bien, ahora sí, ¿estamos listos? Díganos en qué consiste, cuál es la acción. En la dinámica tenemos un pequeño bingo en la cual vamos a sacar pelotitas y al orden de la lista que ha ido contando vamos a llamar y hacer una pregunta. Va a escoger su pregunta aquí.
Camacho, Patiño, Selma, Vanessa. Puedes escoger una pregunta. ¿Cómo debe entregarse la cosa legada al legatario? Inciso A, en cualquier estado o condición según decidan los herederos. Inciso B, solo si está en perfecto estado de conservación. Inciso C, tal como estaba al momento del fallecimiento del testador o accesorios indispensables. Inciso D, con mejores añadidas por los herederos, aunque no sean parte del legado. Nadie va a recordar solamente. Correcto. Bueno, los premios son a los líderes, entonces, para que Para que participe voluntariamente. 41. ¿Van a llamar o van a pedir que alguien que participe? ¿Quién quiere? 35. Romero Bracamonte, Cristian Daniel. ¿Qué pregunta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la renuncia de legado según el artículo 1185 del Código Civil? A. Es revocable mientras el legatario no haya fallecido. B. Puede ser parcial si el testador lo permite. C. Es irrevocable y debe hacerse de manera total. D. Puede modificarse si los herederos están de acuerdo. Sí, chanchullo. Sí, chanchullo. Pues A, B, C. Silencio, como los demás. Era el inciso C, que es irrevocable. ¿Otros saca otro? Sí, otro. Torres Vázquez, Mar Alejandra. ¿Qué pregunta? Ya. Tu pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre la herencia y el legado? A. El heredero solo recibe bienes concretos, mientras que el legatario recibe todo el patrimonio. B. El heredero sucede a título universal, mientras que el legatario le hace un título particular. C. El legado solo puede ser adquirido por ley, mientras que la herencia solo por testamento. D. El legatario responde por todas las deudas hereditarias junto con el heredero. ¿Ves? ¿Ya? ¿Ves? Es correcto. ¿Quieren hacerle dudar a ustedes? Porque ahora Bueno, el testador ha dado delegado primero. Andrade, Brigitte, Alejandra. Bueno, ¿Qué pregunta? Primero. ¿El uno? Por favor, solo van a ser 5 segundos. Si no saben, a otra persona directamente. ¿Sí? Para ser más rápido. ¿Qué recibe el legatario cuando el testador solo era copropietario de la cosa ajena? Legazo. A. Todo el bien aunque parte pertenezca a otro. B. Solo la parte o cuota que pertenece al testador. C. Nada porque no era de propiedad exclusiva. D. De bien completo si los
Esta uno, ¿y quién más? Y acá su compañero. ¿Quién tienen los dos? ¿Quién es? En caso de que una persona incapaz pueda ser parte de un legado, ¿qué se debe proceder? ¿En caso de qué? De una persona que haya recibido un legado siendo incapaz. Y eso lo he explicado yo. Voy a ver si vas a terminar. ¿Qué procede? Si digamos una persona que ha recibido un legatario es incapaz, ¿en qué parte procede o quiénes pueden proceder con el tema de recibir el legado o negar? El curador, sí, es una persona capaz, el curador. Era padre de su tutor, sí.